López, pediatra, infectólogo, el cual va a estar la noche de hoy con un tema muy interesante. Van a estar de moderadores la doctora Verónica Guzmán, pediatra, neonatólogo de aquí del Ecuador, del Hospital Metropolitano del Norte y docente universitaria. Y la doctora Carmen Orbe, pediatra, neonatólogo también, secretaria de la Asociación de Neonatólogos del Ecuador. De manera que la asociación le da la más cordial bienvenida. Esperamos que sigamos participando en esta actividad que nos ayuda pues a nosotros a actualizarnos y mantenernos y mejorar la calidad de la atención de nuestros recién nacidos. Sin otras palabras, le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos y a los moderadores en la noche de hoy. Bueno, muy buenas noches. Soy la doctora Verónica Guzmán, pediatra y neonatóloga. Quería, bueno, primeramente darle un agradecimiento muy especial al doctor Juan Carlos López, quien fue mi maestro en la Universidad Javeriana de Bogotá, a quien tuve el honor de conocer y pues agradecida totalmente, doctor, por su apertura y por las ganas siempre de enseñarnos un poquito para que todos tengamos, digamos, que abrir los ojos ante una realidad que vivimos día a día en nuestras unidades neonatales. Entonces, el día de hoy tengo el honor, como les decía, de presentar al doctor Juan Carlos López García. Él es médico pediatra por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, infectólogo pediatra por la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente de la Facultad de Medicina y del Departamento de Pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana. Es infectólogo pediatra por el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá y también de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Actualmente vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y miembro de la Sociedad Colombiana de Infectología Pediátrica. Bienvenido, doctor Juan Carlos, y esperamos pues hoy día que nos comente este tema tan maravilloso como es el VIH en los neonatos y sobre todo conocer un poco más de cómo es el manejo y pues el punto de vista también que tienen en Colombia, que pues como usted me comentaba, sí hay algunas cosas que pueden crear confusión y pues son diferentes al sistema de salud que manejamos actualmente, pero sería interesante pues conocer el punto de vista desde el manejo también en Colombia. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad de Neonatología del Ecuador. Muchísimas gracias a la doctora Verónica por la introducción. Buena noche para todos y espero poder pues llenar todas las expectativas y compartir algo del conocimiento de lo que nosotros manejamos acá en la ciudad de Bogotá. El hospital donde estoy en este momento y que hace mención la doctora Verónica es uno de los hospitales donde se maneja el mayor grupo de pacientes con infección por VIH del país, y también tenemos algo de población pediátrica. Entonces, ustedes me dicen si pueden ver mi presentación Sí, y que ya está en este momento. Bueno, entonces, respecto a la infección por el virus del VIH, pues tenemos unos desafíos en este momento. Dentro de lo que vemos, pues, hay una transición en los servicios de salud en Latinoamérica. Esa transición tiene que ver con las coberturas. Nosotros tenemos en nuestro país un cambio dentro del sistema de una amplia cobertura a una cobertura más reducida. Tenemos una presión por migración de poblaciones de países vecinos que eventualmente no tienen una cobertura tan amplia como la que teníamos nosotros y no tienen unos sistemas de vigilancia tan fortalecidos como los que tenemos nosotros y una disponibilidad de tratamiento como lo que teníamos. Un problema con transmisión vertical del virus del VIH en relación con las políticas que se manejaban para la contención para tener bebés libres de infección por el virus del VIH. En este momento hay un cambio de la epidemia en pediatría respecto al VIH. Ya nos estamos trasladando al riesgo más en adolescentes que en la transmisión vertical. Más o menos desde el año 2004 nosotros tenemos en Colombia un sistema donde se introdujo el protocolo 076, pues adaptado a nosotros para la prevención del virus del VIH. Todos conocemos las metas de UNOCIDA, que hacen referencia al 95, 95, 95, que son metas para erradicar el VIH.
Esto pues se supone que, que debíamos para este momento tener el 90-90-90 ya cumplido, y ya tenemos ahora el reto del 95-95-95, que hace referencia al 95% de las personas que estén diagnosticadas que tienen infección por el VIH, el 95% de las personas diagnosticadas se encuentren en tratamiento y que el 95% de las personas que estén en tratamiento tengan una carga viral indetectable. ¿Esto qué quiere decir? Que no haya rastros del virus en la sangre con el método de detección que nosotros tengamos y que sea lo más bajo posible. Indetectable puede ser dependiendo del número del punto de corte que tengamos, menos de 200 copias, menos de 50, menos de 20 o menos de 40, dependiendo del laboratorio que nosotros ocupemos. Al final, lo que tenemos como meta es que esté indetectable, intransmisible, que es lo que nos va a ayudar a controlar esta pandemia del VIH. ¿Y qué nos corresponde a nosotros respecto a la exposición perinatal? Debemos proteger a nuestros bebés contra la infección con el VIH, y la idea es pues que tenemos unos pasos, y esos pasos están dirigidos para prevenir la transmisión del VIH de la madre al bebé. Entonces tenemos varios momentos para evitar esa transmisión. El primero es diagnosticar a las mujeres con infección por VIH, que todas las gestantes estén en su tratamiento antirretroviral y que ellas, aparte de estar en tratamiento, pues hay un tamizaje con un diagnóstico temprano, inicio temprano de tratamiento. Tan pronto la madre esté diagnosticada, la gestante esté diagnosticada, pues iniciar su terapia antirretroviral. El segundo momento donde nosotros podemos hacer la prevención de la transmisión es la atención del parto. Acá nosotros, pues de los casos que hemos visto de transmisión vertical, hay un punto crítico y son aquellas poblaciones que son más vulnerables, por ejemplo, la población migrante que no lleva un control prenatal y que llega al momento de la atención del parto sin sin haber hecho ningún examen, y que se hace una prueba rápida y que se hace el diagnóstico en el momento de la atención del parto por esta prueba, y pues que tengo que montar todas las estrategias para tratar de prevenir la transmisión del virus. Y aquí pues tengo que definir varias cosas. El manejo antirretroviral de la madre en el momento de la atención del parto y la elección de la vía del parto y la profilaxis del recién nacido. Y luego, pues ya lo que tiene que ver con la lactancia materna y con el uso de fórmulas lácteas comerciales y otras estrategias que voy a tener en cuenta en el bebé, como la profilaxis para disminuir la tasa de transmisión. En cuanto a la epidemiología, pues nosotros tenemos varios puntos de comparación. Entonces, la transmisión en el mundo globalmente tiene unas diferencias entre los países en desarrollo y los países desarrollados, y aquellos que se encuentran como en el intermedio. Nuestros países están como en el intermedio. Aquí hay como un resumen de las tasas de incidencia y prevalencia y los radios que tenemos. Podemos ver que en África, pues las tasas de incidencia son muchísimo más altas de lo que podemos tener en Latinoamérica. Sin embargo, para este reporte dan valores alrededor de 5.7 con un rango entre 3.5 y 8.3, y con un incremento del 21% en el número de casos. Y también tenemos un porcentaje mayor de mujeres de lo que teníamos antes, en lo que corresponde a la región andina, que sería Ecuador, Venezuela, Colombia, y a Centroamérica. Tenemos una feminización de la epidemia del VIH, tenemos un rango más estrecho entre la relación hombres y mujeres por infección por el VIH, a diferencia del cono sur o de países europeos. Cuando revisamos aquellas mujeres que tienen diagnóstico de VIH gestantes y que están en tratamiento antirretroviral, vemos que apenas es 74% de lo que veíamos del 95, 95, 95. Y cuando revisamos aquellos niños de mamás con VIH que tienen sus exámenes de seguimiento, vemos que este reporte da valores del 35%, que son valores muy bajos, con un rango del 27 y el 43%. Y cuando evaluamos la tasa de transmisión, aquí nos ponen pues un dato del 15%, entre el 12 y el 18%. Estos valores que reporta la literatura pues son mucho más altos de lo que nosotros tenemos en la estadística de nuestros países. Entonces acá les muestro lo que tenemos para Colombia. Nosotros tenemos algo que llamamos la cuenta de alto costo. En esa cuenta de alto costo tenemos las enfermedades que nosotros denominamos de alto costo. Aquí se incluye VIH y cáncer, entre otras, hepatitis B, hepatitis C. Y llevamos los registros de los casos nuevos y la caracterización de esos casos. Por ejemplo, para este reporte está entre el 1 de febrero del 2024 al 31 de enero del 2025, es el último. Nosotros reportamos 486.363 gestantes
con infección por el VIH. Para este reporte tenemos una disminución del 9.34% respecto al año anterior. Esto que es muy bueno es que nosotros logramos tamizar el 97% de las gestantes en sus controles prenatales para VIH y tuvimos una mejoría significativa. Cada vez tenemos más adherencia de la población de gestantes y en los controles prenatales de tomar estas pruebas en el primero, segundo y tercer trimestre, y si no lo tiene al momento del parto hacer esa prueba si no tenemos conocimiento del tamizaje para VIH. Y diagnosticamos 937 gestantes con una proporción de infección del 0.19%, que disminuyó un poco respecto al año anterior del 2024. Cuando medimos nosotros como, bueno, ¿cuál es la característica de esas poblaciones? Entonces, ¿a qué edad gestacional se hace el diagnóstico en las gestantes? Entonces, la mayoría se hace diagnóstico más o menos a la semana 14, con un rango intercuantílico entre 9 y 24. Entonces, vemos que gracias a las estrategias actuales en salud pública, pues estamos haciendo el diagnóstico en el primer trimestre, que es muy importante para poder iniciar tan pronto se hace el diagnóstico, la triple terapia antirretroviral y disminuir la probabilidad de transmisión de la infección desde el feto. Y el 43% de esas gestantes estaban en estadio clínico 2. Antes, en el pasado, los reportes nos daban que estaban en estadio clínico 3, que eran estadios más avanzados. Sin embargo, lo ideal es que yo lo haga en mujeres asintomáticas o que estén en estadio clínico 1, donde la supresión viral pues, va a ser menor, donde la supresión inmunológica va a ser menor por culpa del virus y probablemente el sistema inmunológico va a estar mejor y la transmisión de anticuerpos a los bebés va a estar mejor para el futuro y se podrían defender ellos también mejor y va a tener una madurez inmunológica mejor. El 72% de las gestantes con VIH tenían su última carga viral indetectable, que para nosotros indetectable es menos de 50 copias, lo que representaba una reducción del 0.58%. Este valor ideal de gestantes indetectables o en una corte de VIH que esté indetectable, lo mejor es que estén estos números por encima del 80%. El 1.8% de los menores expuestos al VIH no recibieron profilaxis antirretroviral postnatal, que pues es un porcentaje pequeño, pero para nosotros sería un valor muy importante donde llegara a ocurrir una infección en uno de estos bebés expuestos que no reciba la profilaxis antirretroviral. Y en el periodo se reportaron 891 niños menores de 12 meses, hijos de madres con VIH. Otro punto importante acá es que el 96% de las gestantes recibió su terapia antirretroviral durante el embarazo y que durante el periodo 78% de las gestantes recibió antirretrovirales durante el parto y 80% tuvieron supresión farmacológica de la lactancia, que este también es un punto muy relevante que no olvidemos en el momento de la atención del parto, administrar la cabergolina para suprimir la lactancia en las gestantes para evitar alguna transmisión relacionada con el acceso a la lactancia materna en nuestras gestantes. La transmisión materno-infantil en nuestro país es del 1.23%, que fue mayor al año anterior, que fue 0.48%. Este valor, pues, no es alto todavía. Hay países, sobre todo en Centroamérica, donde ya tienen valores por debajo del 1%, con estrategias de control muy buenas. Acá, este es el informe que tenemos de Ecuador, de la respuesta nacional a la epidemia de VIH, y podemos ver la tendencia anual de transmisión materno-infantil, que la tenemos, está registrada desde el año 2018 al 2024 en este corte. Tiene una meta del 2%, y nosotros vemos cómo hay un descenso en el tiempo de la transmisión materno-infantil para el Ecuador del 3% en el año 2018 al 1.18 en el 2024, incluso siendo menor a la que nosotros presentamos en Colombia. Y esto pues tiene que ver con todas las estrategias y todo el esfuerzo que hacen los países para tener pues niños libres de infección por VIH, expuestos y no infectados. En la transmisión perinatal del VIH, ¿en qué punto nosotros tenemos en cuenta cosas para evitar que esa transmisión ocurra? ¿Qué estrategias de prevención podemos intervenir? Entonces, uno, pues ya lo hemos conversado, que es testear las gestantes para hacer el tamizaje con su consejería universal en el primero, segundo y tercer trimestre, y en caso que lleguen al parto sin tener una prueba, pues hacer el test rápido y tener su terapia antirretroviral a aquellas madres que están diagnosticadas durante todo el embarazo. Aquí hay que hacer muchas intervenciones.
nosotros dentro de los programas, dentro del programa de VIH, en algunas oportunidades hemos tenido unos retos con algunas gestantes para la adherencia a la terapia antirretroviral, sobre todo en aquellas poblaciones, por ejemplo, como madres habitantes de calle o madres que están privadas de la libertad o poblaciones que viven en condiciones socioeconómicas muy bajas que requieren de intervenciones más fuertes eventualmente para que puedan ser adherentes a la terapia antirretroviral y que sus bebés resulten no infectados con el virus del VIH. La terapia antirretroviral durante el parto también es algo muy importante, que es la acidudina endovenosa y la cesárea electiva al momento de la atención del parto. Hay unos puntos específicos que vamos a tratar más adelante respecto a estas indicaciones porque hay evidencia nueva que hace algunos cambios. La terapia antirretroviral en el recién nacido, que también tiene algunos ajustes en la literatura nueva ahora, y la lactancia materna, que también tiene también unas diferencias. Si no, yo no hago nada en nuestros países, la probabilidad de que ese bebé resulte infectado por el VIH va entre el 35 y el 40% versus menos del 1% tomando pues todas estas medidas. Podemos ver que yo puedo lograr valores por debajo de menos del 1% logrando todo esto y pues todavía a nosotros nos hace falta un poquito para tener esos valores disminuidos. Entonces ahora los voy a poner como en un escenario de la vida real, de lo que sucede. Esto ocurrió de pronto en una época que está más atrás de lo que tenemos ahora, pero sin embargo sirve como ejemplo. Entonces yo les voy a pedir de pronto que si pueden ustedes en el chat escribir algunas ideas de lo que ustedes piensen que podrían hacer o que tengan en su mente que se hace y de pronto si la doctora Verónica me puede ayudar a leerme lo que dicen en el chat porque no lo puedo ver y ahí podemos ir como resolviendo dudas. Entonces acá tenemos la historia de una materna. El diagnóstico de esta mamá fue hecho en el año 2011. El escenario donde nos encontramos en este momento es el año 2018, pero ella tenía el diagnóstico 7 años atrás. En el año 2011, ella desde el año 2011 tenía tratamiento de forma irregular, nunca fue adherente al tratamiento antirretroviral y al inicio del embarazo se encontraba sin terapia antirretroviral. Ella desconocía su estado de embarazo. Hasta el quinto mes fue hecho el diagnóstico, tenía más de 20 semanas de edad gestacional. Ella se encontraba privada de la libertad y en el momento que se entera de su embarazo estaba pues privada de la libertad. Y una vez inicia el tratamiento antirretroviral, presenta una hiperimesis gravídica en la semana 20, logrando una adherencia con tolerancia a los medicamentos antirretrovirales hasta los últimos 2 meses del embarazo. En esa época, el tratamiento que se administró para esta gestante fue tenofovir, entecitabina, raltegravir, y entre los antecedentes tenía un consumo de sustancias psicoactivas como marihuana y presentaba tatuajes en la región interdigital. Entonces, la primera pregunta que yo les haría a ustedes o consideraciones, ¿qué consideraciones debía tener en cuenta en una gestante, en una mujer gestante con VIH? ¿A qué semana idealmente debía ser el inicio de la terapia antirretroviral? ¿Qué condiciones de riesgo evaluaría usted adicionales en esta gestante o en cualquier otra gestante con infección por VIH? Entonces, si pueden ustedes, si pueden por favor enviar sus preguntas al chat y las podemos ir revisando. Y la doctora Vero me va contando. Pregunten nomás con confianza, no va a leer los nombres, solo Sí, leer. Sí, anónimamente, es solo ideas que se les anónimamente. ocurren. Pues decir, no sé, yo pensaría que esta gestante debía preguntarle tal cosa. Yo creería que ella debería iniciar la terapia en tal fecha. Yo pienso que debería preguntar tal otra cosa. Usted está en la sala de partos y tiene que atender a esta paciente o está un turno en la unidad de neonatos o en neonatología y lo llaman con una gestante con estas características. Doc, Ani- un ani- comentario que si es que esto debió iniciarse en el primer trimestre. Claro, entonces dice uno, la semana 20 de gestación para considerar yo iniciar la terapia antirretroviral es muy tarde, ¿no? Esto debió haberse, además, probablemente ni siquiera en el primer trimestre, porque yo estoy hablando que estamos en el año 2018 y esta mujer tenía el diagnóstico desde el año 2011, o sea, lo tenía 7 años atrás y estamos en una época que ella tenía un tratamiento irregular y que debería estar en tratamiento desde antes de esta gestación.
Muy Em, bien. Otra de las preguntas, si hay que considerar también la posibilidad de otras enfermedades de transmisión sexual. Perfecto. Siempre yo debo pensar que eventualmente el VIH viene de la mano con otras enfermedades que tienen el mismo mecanismo de transmisión y entre ellas están hepatitis B y sífilis. Y sífilis también es un problema dentro de nuestra población y parte del 95 involucra evitar sífilis congénita. ¿Se debe tomar en cuenta la carga viral, ojalá antes de la semana 20? Esa es una muy buena pregunta. Hay un punto de corte en la semana 20 para tomar decisiones. Más adelante lo vamos a ver respecto al riesgo que tenemos en este bebé de la transmisión del virus del VIH de la madre al bebé con los valores de la carga viral antes de la semana 20 o después de la semana 20 o 4 semanas antes del parto. Bueno, alguien más también comentó que la adherencia al tratamiento debemos considerar que no es buena en este paciente. Claro, siempre, como les dije, hay oportunidades. En este momento estamos en una persona que está confinada, por decirlo así, que no, ha perdido su libertad y no tolera los medicamentos porque los está vomitando. Entonces, no los toleró sino en los últimos 2 meses antes del parto. Y esa no tolerancia a los medicamentos no permite unos niveles adecuados. Por lo tanto, yo no voy a controlar esa carga viral y va a tener un riesgo de transmisión perinatal inútero. Y yo Y debo la, trabajar por alternativas para tolerar esos medicamentos. y la última, Doc, dice si ha tenido partos anteriores, desde cuando tuvo el diagnóstico y qué tratamiento siguió en ese caso. Muy bien, esa es otra de las cosas que yo revisar porque dice muchas de las veces cuando llega una paciente a un programa de VIH, yo miro a esta paciente y miro a este bebé. Y en algunas ocasiones, aquí tenemos un diagnóstico anterior, pero hay oportunidades donde ya es el segundo o tercer bebé y este tiene unos hermanitos que pueden tener 2, 3 o 4 años y yo siempre tengo que ir a los otros niños, a los otros chicos y revisar si estos niños se han testeado para infección por VIH o no, porque puedo tener otro caso en un hermano que no esté diagnosticado porque la forma de presentación clínica puede haber algunos niños que son progresores lentos y pueden no tener sintomatología. Entonces, resumiendo todo eso que acabamos de conversar y esas preguntas que han sido súper buenas de los tamizajes y evaluaciones ante parto, entonces primero hay una evaluación de la adherencia al ATAR y desafíos y factores facilitadores. En este escenario, entonces tenemos una no tolerancia a los medicamentos que probablemente es a que no hay un control de la carga viral y aumenta el riesgo de la transmisión. Tenemos que evaluar si esta persona ha tenido infecciones oportunistas que aumenten el riesgo también para el bebé dentro de estas infecciones oportunistas que pueden en una gestante inmunosuprimida tener una transmisión de la mamá al bebé. Tenemos muchos casos, por ejemplo, donde en una inmunosuprimida con recuentos de CD4 muy bajos que tienen infección pasada, ya hablamos de toxoplasma citomegalovirus, puede estar enfrentado a infecciones congénitas por toxoplasma citomegalovirus por reactivaciones en poblaciones inmunosuprimidas. Tamizajes para hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, estado de vacunación de la gestante. En este caso, pues ya nosotros tenemos ahora lo que es evaluación de esta vacunación para sincitial y estos recién nacidos de madres inmunosuprimidas en nuestro país en la estrategia híbrida de la ciudad de Bogotá, pues también debemos revisar la posibilidad de aplicar el anticuerpo monoclonal en hijos de mamás inmunosuprimidas, el anticuerpo monoclonal de larga duración como el Nirsevimab, que lo podemos aplicar nosotros ahora. Tamizaje para otras enfermedades de transmisión sexual, como ya lo conversamos. También tenemos que revisar la salud mental de la gestante, depresión o ansiedad, el apoyo social que estas madres tienen, que es muy relevante. Tenemos la ayuda en los programas habitualmente de trabajo social, de enfermería, de psicología, para que estas personas sean adherentes a sus terapias. Muchas veces son madres que están solas o son madres que no le han contado a sus parejas que tienen la infección por el virus, las parejas lo desconocen y el momento de la revelación del diagnóstico de estas señoras a sus parejas puede ser crítico porque pueden terminar abandonadas también. El consumo de sustancias psicoactivas, fumadoras, evaluación del estado de las parejas.
Tenemos también en el programa, hemos tenido parejas que son discordantes, serodiscordantes, entonces la gestante en este caso es positiva y la pareja de ella es negativa, entonces ahí tenemos que introducir la pareja que es serodiscordante al programa de PrEP, de profilaxis preexposición, para evitar que esta persona llegue a infectarse también. Tenemos que revisar los hermanitos y los otros hijos de esta persona para evaluar si el estado de infección del virus es desconocido para hacer el diagnóstico temprano y ver si alguno de esos niños tiene diagnóstico para hacer tratamiento y pues dar consejería y consideraciones sobre cómo va a ser el parto, cómo vamos a hacer las profilaxis, cómo hacer el seguimiento del bebé, dar información a la mamá, cómo va a ser el tratamiento del bebé, cómo se van a administrar los medicamentos. Es muy importante, nosotros con enfermería hacemos cuando nace el bebé, visitamos a la mamá, se le explica cómo se le dan los medicamentos, qué dosis son, porque en ese primer instante de la profilaxis del bebé, las mamás pueden cometer muchos errores de sobredosificación de los medicamentos antirretrovirales o subdosificación porque no entienden muy bien y hay que explicar muchas veces en el momento del posparto porque ya se están en otro escenario y es difícil como el entendimiento. Entonces, ¿qué recomendaciones de terapia antirretroviral en gestantes tenemos? ¿Cuáles son los principios? Entonces, la fase inicial, pues el principio de inicio es comenzar oportunamente. Entonces, como ya lo vimos desde el principio, es diagnosticar y tratar. Entonces, la terapia antirretroviral no tiene como una semana, una edad gestacional de inicio. Tan pronto usted hace el diagnóstico, comience la terapia antirretroviral lo más pronto posible para mejorar los resultados. La terapia antirretroviral siempre debe ser de 3 medicamentos de por lo menos 2 familias diferentes. La meta es disminuir rápidamente la carga viral, por eso ocupamos medicamentos que bajan rápidamente la carga viral como los inhibidores de integrasa. En este momento, pues el principal que ocupamos es el dolutegravir, acompañado de otros 2 medicamentos que llevan rápidamente a un descenso de la carga viral con disminución de la transmisibilidad del virus, mantener la adherencia y la continuidad, que es un trabajo súper crítico de lo que hablamos y requiere intervenciones en diferentes dimensiones, asegurar la continuidad de los medicamentos con una adecuada supresión de la carga viral, con una mejoría de los recuentos de los CD4, manteniendo la adherencia, inclusive vigilar qué otros medicamentos está tomando la gestante y qué otras infecciones del storch pueden haber de por medio que puedan ser un riesgo para el feto y el recién nacido. El esquema preferido que tenemos ahora, el esquema recomendado, es el dolutegravir más tenofovir y entecitabina, que es como el esquema de primera línea en las gestantes, pero en las guías de los diferentes países hay un esquema alternativo que puede ser de 2 medicamentos o que pueden tener otros medicamentos diferentes dependiendo pues del escenario en el que esté y que eso se evalúa por infectología de adultos. Este es como el lineamiento general. Bueno, entonces acá tenemos los paraclínicos maternos y la terapia de esta gestante. Para esa época, el tratamiento que ella recibía no era con el dolutegravir porque no estaba disponible en nuestro país. En Colombia está disponible el raltegravir, entonces ocupaba, a diferencia del dolutegravir, el raltegravir, que es otro inhibidor de integrasa, más tenofovir y entecitabina, y estas son las cargas virales que teníamos de nuestra gestante. Entonces, al inicio tenía una carga viral de 16.000 copias con 125 CD4. Para los adultos, los CD4 adecuados deben ser por encima de 500 y más del 25%. 125 era una inmunosupresión que estaba entre moderada y severa porque era menos de 200 CD4 y ya requeriría de profilaxis antimicrobiana. Luego se tuvo un control donde ya había subido la carga a 28.000 copias, se permanecía en el logaritmo de 4, cuando mejoró la adherencia bajó a 5.000 copias y luego ya la llegamos a tener indetectable con menos de 40 copias y los CD4 pueden ver ustedes que mejoraron de 125 a 295, pero más sin embargo estuvieron bajos. Entonces, en este momento, ¿qué consideraciones usted tendría para el momento de la atención del parto y atención del recién nacido en esta gestante? Entonces, también pueden dejar sus comentarios en el chat y la doctora Vero me los hace saber también. Ya, Doc, apenas escriban algo, ya le digo. Sí, como ustedes qué piensan, dicen, no, yo pienso que, bueno, ¿qué harían con la mamá? Ya sabemos que está en terapia antirretroviral y que la terapia antirretroviral que recibe oral es tenofovir, entecitabina, raltegravir para ese momento, que para el nuestro podría ser dolutegravir.
y tiene esas cargas virales que me ha preguntado desde la semana 20. Ahí podría uno hacer el cálculo, que ya sabemos que para la semana 20 fue el diagnóstico, entonces probablemente después de la semana 20 estaba con cargas virales altas. Doctor, con esta carga viral que se consideraría indetectable, ¿sería prudente que el parto sea normal o sea cesárea? Entonces ya acá hay una pregunta y dice, bueno, yo con una carga viral indetectable podría considerar que le pudiera dar parto vaginal, entonces, o la cesárea. Entonces ya aquí uno queda la duda, bueno, aparte de que sea indetectable para el momento del parto, es lo único que debo considerar para de pronto tener presente que pueda dar la opción del parto vaginal. A eso lo vamos a ver más adelante. Ok, ¿se debe considerar, doctor, el inicio de terapia antirretroviral en el recién nacido? Claro, entonces aquí tenemos un bebé que yo tengo que evaluar qué riesgo tiene, pero efectivamente en este bebé nosotros necesitamos dar terapia antirretroviral, profilaxis al bebé. Lo que tengo que evaluar es, según la categoría del riesgo, qué profilaxis le voy a dar. Y la profilaxis va entre un medicamento o 3 medicamentos, o 2 medicamentos dependiendo de si es un bebé pretérmino o a término, y dependiendo en el pretérmino en qué gestacional tiene. Y doctor, la última pregunta es, ¿qué pruebas sería la más prudente realizar a este recién nacido con el fin de, pues, verificar si hubo transmisión o no? Eso es muy importante porque ya entonces está la duda de, ¿debo realizar una prueba en este bebé? Entonces ya quedo yo, este bebé requiere una prueba. ¿Qué prueba debo hacer y en qué momento la debo hacer y cada cuánto debo hacerlas? Entonces, recordemos acá que probablemente este bebé, si bien es cierto, llegó una carga viral indetectable al momento del parto, tuvo unas cargas virales esa gestante muy altas durante la gestación, no tuvo una adecuada adherencia al tratamiento antirretroviral y tuvo unas cargas virales después de la semana 20 detectables altas con una inmunosupresión entre moderada y severa. Entonces, ¿qué nos dice las guías de la NIH respecto a lo que acabamos de conversar? Entonces, aquí tenemos las recomendaciones de lo que acabamos de preguntarnos, de la terapia antirretroviral intraparto, respecto a la carga viral y el análisis de las 36 semanas o 4 semanas antes del parto. Entonces, aquí podemos ver la vía del parto. Entonces, respecto a la vía del parto, ¿qué consideraciones tenemos? Entonces, la decisión es cesárea electiva o lo hacemos por vía vaginal. Entonces, para eso debemos considerar las cargas virales. Entonces, ya vimos que nuestra gestante tenía una carga viral indetectable con menos de 50 copias. Pero aparte de eso, yo tengo que evaluar si esta señora tenía una adecuada herencia o no. En nuestro escenario, esta persona no tenía una adecuada herencia, por lo tanto, probablemente yo aquí quedaría más tendría como la tendencia más como a dar un parto por cesárea que el parto vaginal, porque tenemos inconvenientes con la carga viral cercana al parto que fuera indetectable. En Estados Unidos, una carga viral menos de 50 copias sin indicación clínica de cesárea y una adecuada adherencia y terapia anteparto es indicación de parto vaginal. Incluso yo puedo considerar no administrar sidovina endovenosa ante y durante el parto. Esta administración de la sidovina endovenosa es una dosis de carga de 2 miligramos por kilo en una hora, seguida de una infusión continua de sidovina de 1 miligramo por kilo durante 2 horas, mínimo de 3 horas en total, hasta el momento pues, de la atención del parto. Y el momento del parto es espontáneo según indicación materna o fetal. Y pues continúa la terapia antirretroviral oral normalmente. Si la carga viral está entre 50 y menos de 1000 copias con adecuada adherencia y la terapia antirretroviral anteparto tiene indicación obstétrica de cesárea, entonces puedo yo considerar parto vaginal si no hay indicación obstétrica de cesárea y la siduvina incluso podría no requerirse, pero en algunos escenarios o los expertos podrían llegar a considerar el uso de la siduvina endovenosa en el escenario entre 50 y 1000 copias. Y cuando la carga viral es mayor de 1000 copias o la carga viral es desconocida, pues aquí tenemos indicación de cesárea y el uso de la siduvina endovenosa. En nuestros países, por lo menos en Colombia, nosotros todavía no llegamos a estos escenarios tan precisos de no requerir el uso de la siduvina endovenosa.
Nosotros sí lo que hacemos es la vía del parto vaginal cuando hay menos de 50 copias, indicación clínica de cesárea y cuando tienen adecuada herencia. Pero la acidovina la seguimos utilizando en todos los escenarios. Esta recomendación es para este año, para el 2026. Incluso desde hace 1 o 2 años ya se estaba recomendando el uso del parto vaginal y la no necesidad del uso de la acidovina endovenosa en el momento de la atención del parto. Pero pues nosotros en nuestro país con la guía del año pasado todavía no hemos progresado a esto. Bueno, ¿y cómo hacemos la categorización del riesgo antenatal de nuestro recién nacido? Entonces, consideramos al bebé de alto riesgo cuando la carga viral es más de 50 copias durante las 4 semanas previas al parto, independiente de los valores. Entonces, si bien es cierto que nuestra mamá llega indetectable al momento del parto, si esta carga viral es durante las 4 semanas previas, no lo es, entonces lo consideramos de alto riesgo porque tiene un riesgo alto de transmisión inútero o intraparto. Entonces, probablemente nuestro bebé que acabamos de conversar podría estar dentro de alto o riesgo bajo a moderado. Y el bajo riesgo es con la carga viral es más de, está con su presión virológica menos de 50 copias desde la semana 20 hasta el parto. Y de bajo riesgo cuando la carga viral es menos de 50 copias durante toda la segunda mitad del embarazo y a las 4 semanas previas al parto, que este sería el escenario ideal. Mamás que están en terapia antirretroviral desde antes del diagnóstico, desde antes del embarazo, incluso están recibiendo su terapia y quedan embarazadas, no se hacen cambios en terapia, las continúan recibiendo, están indetectables antes de quedar embarazadas, duran indetectables durante todo el embarazo y pues estas sí son las que prácticamente son de bajo y bajo riesgo. ¿Qué pasó con nuestro bebé? Entonces el nacimiento fue en el año 2018. Esta gestante recibió acidovina anteparto e intraparto, como lo vimos, en infusión endovenosa, y la bebé recibió en este momento acidovina por 6 semanas más una combinación de nevirapina de 3 dosis, que era lo que se ocupaba según estas guías. Fue un parto de las 40 semanas por una cesárea. El bebé pesó 2.450 gramos, midió 50 centímetros, con un Apgar adecuado. Se hospitalizó por 5 días por el peso 2.450. En nuestro país, pues recibió su vacuna de hepatitis B, no recibió vacuna de BCG, y a los 2 meses, pues se colocó su siguiente esquema regular, según el esquema de nuestro país, que es poliintramuscular, pentavalente, rotavirus y neumococo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuáles son las recomendaciones de terapia antirretroviral en el neonato según la categorización del riesgo actualmente? O lo que nos recomienda el NIH. Entonces, clasificar al bebé como alto riesgo. ¿Cómo clasifica un bebé con alto riesgo? Cuando la carga viral materna es más de 50 copias durante las 4 semanas previas al parto, hay un diagnóstico reciente de la madre, mala adherencia a la terapia antirretroviral, supresión de la terapia antirretroviral antes del parto y otras situaciones con alta probabilidad de viremia, que tenga cargas virales elevadas. Entonces, acá hay un riesgo alto de transmisión tanto intrauterino como intraparto. Y acá, idealmente, yo debo ocupar en las primeras 6 horas de vida, utilizar un esquema de medicamentos de 3 dosis, que para esta guía lo que recomienda es el uso de acidovina, lamivudina, más un inhibidor de integrasa que sería dolutegravir o nevirapina. Por ejemplo, en nuestro país nosotros no tenemos el dolutegravir disponible para presentaciones en esta población. Allá hay tabletas dispersables de dolutegravir que se pueden utilizar en los neonatos, pero nosotros tenemos como alternativa el raltegravir en estas poblaciones, por lo que es el que tenemos que se puede disolver, vienen sobrecitos para disolver y lo podemos ocupar. La duración del esquema de triple terapia según esta guía es de 2 a 6 semanas, en Colombia es de 6 semanas, pero aquí lo que hacen es una evaluación según las cargas virales para decidir si lo damos entre 2 y 6 semanas. Aquí también es como una recomendación de expertos para el tiempo de duración de esta terapia, pero en general uno preferiría acomodar las 6 semanas totales de tratamiento por considerarlo un bebé de alto riesgo. En los de bajo riesgo, ¿cuáles son? Pues los que tienen la carga viral menos de 50 copias desde las 20 semanas de gestación hasta el parto, que fue lo que hablamos al principio, idealmente documentado mediante 2 determinaciones consecutivas separadas por 4 semanas, y esta es una recomendación nueva según la evidencia de que uno podría considerar acortar el uso de la profilaxis en el recién nacido, que es con monoterapia con acidovina, por 2 semanas. En nuestro país, en Colombia, esta
indicación en los de bajo riesgo es uso de sidudina por 4 semanas todavía. Nosotros no hemos acortado a 2 semanas y pues ya vamos a ver qué más tenemos más adelante. Y los que son de riesgo de adquisición bajo o moderado, que puede ser intrauterino o intraparto, que se hace referencia a carga viral más de 50 copias después de la semana 20 de gestación, con supresión virológica menos de 50 copias durante durante las 4 semanas previas al parto, pues aquí da la alternativa del uso de 3 medicamentos durante 2 a 6 semanas o el uso solamente de sidudina durante 2 a 6 semanas. Aquí probablemente, pues si estuviera en mi contexto, por tipo de población que manejamos, probablemente y si tuviéramos el caso que les acabo de mostrar, pues lo ideal hubiera sido ocupar los 3 medicamentos antirretrovirales, que con la medicación disponible que tenemos sería sidudina, la lamivudina y el raltegravir. Un problema que tenemos nosotros en Colombia es la disponibilidad de las presentaciones pediátricas de medicamentos como la nevirapina y como incluso la sidovina y la lamivudina, porque hay oportunidades donde no los tenemos y es bien problemático para nosotros para garantizar las profilaxis en los recién nacidos y los tratamientos en los niños más grandes. Entonces, acá vemos que pues hacemos, dependiendo de los escenarios, un ajuste en los tratamientos de 2 o 3 medicamentos y definiciones de los tiempos de tratamiento en nuestros niños, dependiendo de los riesgos. Este es el algoritmo que nos plantea el NIH. Entonces aquí partimos todos de la carga viral mayor de 50 copias en cualquier punto después de la semana 20 de gestación. Evaluamos el riesgo para dividirlos en alto riesgo, bajo riesgo. También tenemos presente si la viremia ocurre después de las 4 semanas previas al parto. Y ahí tomamos la consideración del uso de tomar la carga viral tan pronto nacen los bebés, el inicio de 3 medicamentos, dar el régimen entre 2 y 6 semanas o considerar según las cargas virales de seguimiento si suspendo los otros medicamentos si son indetectables y completo 6 semanas de profilaxis solamente con el medicamento sidobudina. O doy solo monoterapia con sidobudina para completar las 2 semanas totales. ¿Qué hacemos en Colombia? Entonces, aquí también evaluamos como si tiene alto riesgo de transmisión o bajo riesgo, dependiendo de lo que vimos anteriormente. Acá dividimos, somos un poquito más específicos en las edades gestacionales, si tiene menos de 30 semanas, si tiene entre 30 y 35 y más de 35. No todos los medicamentos antirretrovirales se pueden administrar en todas las edades gestacionales, no vienen como disponibles para esas edades. Entonces, por ejemplo, en los menores de 30 semanas solo tenemos disponible la administración de la sidobudina. Y podemos ir combinando como de algún otro medicamento dependiendo vaya aumentando como la edad gestacional. Menos de 32 semanas solo sidobudina, entre 32 y 34 sidobudina más lamivudina, entre 34 y 37 ya podemos dar sidobudina, lamivudina y nevirapina, y los a término mayores de 37 semanas y más de 2 kilos podemos agregar el raltegravir como profilaxis en los de alto riesgo. Y los tiempos de tratamiento, pues en los de alto riesgo son 6 semanas y en los de bajo riesgo son 4 semanas. ¿Cuál es la recomendación de la guía de Ecuador del 2019? Entonces, acá en los de bajo riesgo, que sería el escenario 1, administración de sidobudina durante las 6 primeras horas de vida y se mantiene durante 4 semanas y suspender obligatoriamente la lactancia materna. Y el escenario 2, que correspondería a los de alto riesgo, tenemos la administración de triple terapia con sidobudina, lamivudina y nevirapina, que se administra por 6 semanas, también administrada en las primeras 6 horas de vida. ¿Qué tenemos de diferente? Son la periodicidad de las cargas virales a diferencia de nosotros. En Ecuador se recomienda la toma de carga viral y una prueba rápida de VIH de cuarta generación, que tiene diferencia el ELISA, la prueba de VIH de cuarta generación, es que mide el antígeno P24 y el antígeno P24 acorta el periodo de ventana respecto a las otras pruebas de anticuerpos relacionadas de anticuerpos que miden contra el VIH 1 y 2. Y acá, dependiendo si es detectable o no detectable y también la clasificación del riesgo, indican la toma de la carga viral en la segunda semana de vida o la cuarta semana de vida y luego pues hacen los nuevos control a los 4 meses, dependiendo de los reportes de esa carga viral,
y hacen una ELISA a los 18 meses al final. Nosotros hacemos una carga viral entre el nacimiento y las 72 horas solamente los de alto riesgo. Hacemos una segunda carga viral 2 semanas después de haber terminado la terapia antirretroviral, en los de bajo riesgo a las 6 semanas, en los de alto riesgo a las 8 semanas, y hacemos una última carga viral a los 4 meses, y si esta carga viral es indetectable, ya damos al bebé por terminado, que puede salir ya del seguimiento y no hacemos más pruebas. Antes hacíamos el ELISA de los 18 meses, pero se lo sacamos del algoritmo de diagnóstico. Pero en Ecuador se mantiene todavía hacer el ELISA de los 18 meses a los bebés. Entonces, acá tenemos como las dosis de los medicamentos, que estas sí son comunes para todos. Acá está adicional el esquema con raltegravir y el esquema con civinas, nevirapina, las presentaciones en jarabes, que vienen afortunadamente para los neonatos, cómo se formula el raltegravir dependiendo del peso, las combinaciones de los medicamentos por edad gestacional de los que podemos administrar, por lo que les mencionaba que no todos pueden recibir triple terapia de los de alto riesgo de los prematuros. ¿Y qué pasó con nuestro caso? Entonces, vimos que la mamá llegó con una carga viral indetectable al momento del parto, que el parto fue por cesárea, que la mamá no tuvo una adecuada adherencia durante el embarazo, que recibió siduvina en el anteparto e intraparto, y que el bebé recibió doble terapia con sidudina y nevirapina para lo que correspondía para la época, y cuando se hizo la carga viral del bebé, que estas son las cargas virales que nosotros habitualmente vemos en los niños infectados por VIH, tiene una carga viral de 1.590.000 copias y con un recuento de CD4, que los niños no manejan CD4 muy bajos como los adultos, sino incluso manejan conteos altos. Entonces, a pesar de tener esa carga viral tan alta, tenía 2.490 CD4 y el 40%. Pero estos CD4 no son tan efectivos como lo pueden ser de un niño no infectado, no expuesto. Entonces acá vemos que este bebé probablemente tuvo una transmisión in útero del virus del VIH con una infección temprana. Nos llegó a la consulta ya cuando tenía 3 meses, pero pues no se cumplió todo el algoritmo, nos hizo la carga viral tan pronto nació, sino esto ya fue después de la consulta de los 3 meses. Entonces, por eso es la importancia de tener nosotros nuestro algoritmo y seguirlo al pie de la letra para hacer un diagnóstico temprano. En pediatría, el inicio de la terapia antirretroviral temprana es algo que al final va a dar un resultado muy positivo, evitando morbilidad, mortalidad y mejorando el neurodesarrollo de los niños. Pues sí hay más eventos adversos, pero mejora todo eso. Entonces, hay algo que tenemos ahora, es que nosotros históricamente, y lo tenemos todavía en nuestras guías, respecto a la lactancia materna y el VIH, y es que nosotros tenemos un enfoque histórico de una prohibición absoluta de la lactancia materna como una recomendación estándar, y nosotros en el país damos... Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Sí. Nosotros brindamos, y en Ecuador también lo vi en las guías, que nosotros brindamos los sucedáneos de la leche a los niños, Por y lo favor, hacemos ¿pueden hasta los apagar? 12 meses de edad, pero pues da lactancia, fórmula láctea hasta los 6 meses de edad de forma exclusiva. Pero el enfoque actual en países desarrollados para el 2026, e incluso también este enfoque se ocupa en África, donde no se puede, o en países de recursos bajos, donde yo no puedo garantizar la fórmula láctea. Hay decisiones compartidas con las mamás de consejería científica integral, donde yo tenga mamás con baja supresión viral o que tengan supresión viral estable, con una adherencia garantizada, y un diálogo participativo sobre los riesgos reales de la transmisión del virus del VIH a través de la leche materna y los beneficios de la lactancia materna, de considerarla en ese tipo de poblaciones. Entonces yo tengo unos criterios para permitir esa lactancia materna en estos escenarios. Esto no sé, pues en mi país no es como... No, nosotros tenemos una estrategia YAMI que favorece la lactancia materna, pero en estas poblaciones es un poco difícil por estos puntos que les voy a mencionar, porque cuando caracterizamos estas personas, habitualmente no tenemos como todo este escenario de supresión viral sostenida, de compromiso con la adherencia,
de una asesoría integral con un riesgo de transmisión menor del 1% y beneficios alternativos como educación, apoyo continuo en la toma de decisiones clínicas para poder garantizar en nuestras gestantes la probabilidad de tener lactancia en nuestras mamás de los bebés expuestos no infectados, la probabilidad de lactancia materna. Y yo pues tengo que tener un plan de seguimiento con una lactancia y destete, un monitoreo y alertas y una profilaxis infantil que eventualmente en algunos escenarios yo debo continuar con la administración de algunos medicamentos como la nevirapina o la lamivudina o la acidina por 2 a 6 semanas en aquellos bebés que estén recibiendo la lactancia materna, y tengo algunos escenarios de conductas maternas y conductas en el neonato dependiendo de la carga viral de la mamá, y tan pronto yo encuentre algunos cambios en la carga viral, pues tengo que tomar decisiones para pues suspender de nuevo la lactancia materna y evaluar profilaxis en el recién nacido. Entonces, el riesgo sin intervenciones puede llegar al 15 al 20% de la transmisión del virus del VIH, y con supresión viral sostenida, una carga viral menos de 50 copias por ml, pues la estimación general va a ser de menos del 1% y el riesgo mensual es de 0.1%, y a los 6 meses en el escenario ideal de 1.1% de inicio durante el embarazo y la herencia posparto. Entonces hay varios estudios donde demuestran como las posibilidades de transmisión, las conclusiones a las que se llegan y pues que soportan como esta conducta y los impactos sobre el riesgo de transmisión de las decisiones que yo tome de los probables riesgos que puede haber si hay una viremia detectable, si hay infección aguda por el virus del VIH, si hay mastitis o patología mamaria, o hay una alimentación mixta en relación con la transmisión del virus del VIH al bebé. Entonces, nuestras guías, tanto en la guía de Colombia como en la de Ecuador, pues la suspensión en este momento es obligatoria de la lactancia, suspensión total, inmediata y permanente del nacimiento, independiente del tratamiento de la madre, y sustitución por fórmula láctea exclusiva hasta los 6 meses de edad. Nosotros tenemos como estas indicaciones dentro de nuestra guía del 2024, incluso desde el 2021 y 2004, para dar leche de fórmula hasta los 12 meses de edad. Esto es lo que aparece en la guía del Ecuador también: suspender totalmente y de manera permanente la lactancia materna y sustituir con subsidiarios de leche materna. Probablemente pues esto tengamos que revisarlo más adelante los dos países. Y este es un algoritmo que está dentro de la guía del Ecuador para manejar a niños que hayan recibido lactancia materna de mujeres con VIH o sospecha de infección. Que este puede salir un poco del escenario de los neonatos, pero hay que tener presente que nosotros tenemos como unos lineamientos, porque puede haber gestantes que tengan todas sus cargas virales negativas durante toda la gestación, nace su bebé, no se toma ninguna conducta pues porque la mamá estaba negativa, y puede llegar a infectarse durante la lactancia materna, tener el síndrome retroviral agudo, y en ese momento con cargas virales elevadas que son eliminadas también por la leche materna, pues ahí llegar a infectar al bebé, y hay que tomar pues conductas cuando se diagnostica a la mamá y para tomar estrategias de prevención al bebé. Tenemos como unos lineamientos de la fórmula láctea para los bebés de cuánto debemos darle en onzas y gramos de leche para administrar al bebé. Y cuáles son nuestros seguimientos que hacemos del recién nacido. Entonces, pues los bebés de bajo riesgo, este sería como el ideal de toma de cargas virales o de PCRs o de DNA proviral para virus del VIH. Entonces, los de bajo riesgo sería el nacimiento, entre la segunda y tercera semana, entre el primer y segundo mes y entre los 4 y 6 meses. Y los de alto riesgo al nacimiento, segunda y tercera semana, primer y segundo mes, segundo y tercer mes y cuarto a sexto mes. Y los anticuerpos contra VIH a los 18 meses. En mi país, por ejemplo, en Colombia, pues no es posible que podamos tomar todo ese número de cargas virales, y por eso las hemos resumido en lo que yo les he comentado. Entonces, ¿cómo seguimos los bebés? Entonces, al momento del nacimiento, pues hacemos una evaluación con el equipo interdisciplinario. Entonces, aquí lo evalúa enfermería, el programa de VIH en nuestro hospital, la enfermera entrevista a la mamá, se explica cómo debe ser la administración de los medicamentos antirretrovirales al bebé. Se toman los exámenes que sean necesarios al bebé dependiendo del riesgo, se hace seguimiento a esas cargas virales del bebé que se hayan tomado en ese momento, se contacta a la mamá ellas llegan, en nuestro país ellas llegan como con un kit, entonces llegan con la acidudina endovenosa,
llegan con la Sidudina en jarabe para el bebé. Si nosotros dentro del seguimiento encontramos, como en nuestro hospital permite, el programa que la gestante se vea con adultos, y que los bebés se vean con infectología pediátrica, entonces hay como una conexión entre todos, y desde trabajo social y enfermería ya identificamos qué bebé van a ser y puede haber una evaluación antes de la gestante, como una consejería o una evaluación prenatal de la mamá entre adultos y pediatría y neonatos, y si hay alguna mamá que sale fuera de la profilaxis normal, o ya conocemos su historia, entonces ya podemos definir desde antes de que nazca el bebé qué tratamiento antirretroviral se vaya a dar de prevención de ese bebé cuando nazca y qué riesgos tiene, y lo podemos coordinar. En el momento del nacimiento también lo ve trabajo social para ver cuál es la red de apoyo de la mamá, verificar que tenga disponibilidad de su leche, la cargolina para suspender la lactancia materna, las vacunas que se administran al bebé ese día del nacimiento, que en este caso pues es la hepatitis B, la administración de BCG y la administración del Nirsevimab, y la gestante pues todas las vacunas que le corresponden. Los exámenes que debemos tomar, la profilaxis si es de 4 a 6 semanas dependiendo del tiempo, el bebé se ve cada semana hasta el mes de edad y luego ya lo vemos cada mes. La profilaxis para neumocistis comienza a las 6 semanas y una vez se descarta la infección por el virus del VIH se suspende, las cargas virales como ya lo revisamos y los anticuerpos a los 18 meses. Acá tenemos pues algunos complementos del seguimiento, revisión del storage de la mamá, toxoplasma, hepatitis B, sífilis, citomegalovirus, y lo que ya hemos revisado de los antecedentes de la gestante, los seguimientos semanales del bebé con los ajustes de la acidobudina dependiendo de la ganancia del peso, la evaluación por trabajo social, por enfermería, por psicología, la toma de sus exámenes de seguimiento, la revisión de las dosis de los medicamentos por la ganancia de peso que tenga el bebé, y garantizar que le esté dando las dosis adecuadas de los medicamentos, los tiempos en los cuales le toca sus tomas de cargas virales. Y tenemos algo, y es que, bueno, con todo esto que hemos hecho, hay una cohorte de niños o de bebés que son expuestos, no infectados al virus del VIH. Y hemos encontrado que en esos bebés hay un incremento en la mortalidad y morbilidad relacionadas con severidad de enfermedades infecciosas, pero estos niños no están infectados con el VIH comparados con no expuestos, no infectados. En cuanto a incremento de tasas de hospitalización por gastroenteritis, sepsis, meningitis y neumonía. Sobre todo está descrito en África, donde está el mayor volumen de población de estos niños. Y hemos encontrado hasta que en estos estudios, donde en estas comparaciones donde hay más del 96% de riesgo de mortalidad y más del 58% de hospitalizaciones prolongadas, con un riesgo de muerte 120% mayor en los 30 días posteriores al ingreso en los expuestos no infectados comparado con los no expuestos no infectados. ¿Por qué pasa esto? Entonces aquí vemos que este incremento en la mortalidad en los niños expuestos no infectados al VIH tiene como unas condiciones que están relacionadas con una reducción, primero, en que no reciben lactancia materna, en que las gestantes infectadas con el virus del VIH tienen una nutrición más depletada, que tienen un menor estado de salud que las otras gestantes no infectadas, que hay una alteración en relación con las infecciones oportunistas que ellas pueden tener, la carga viral produce un estado proinflamatorio también, la exposición a medicamentos antirretrovirales. Luego en el bebé tenemos que hay una disminución de la transmisión de las anticuerpos por parte de la gestante porque ella misma tiene menos. También tenemos un estado de malnutrición del feto, hay un incremento de exposición a infecciones, hay una disregulación entre la activación y desactivación del sistema inmune, hay alteración de la población de los leucocitos, los bebés están expuestos a profilaxis antirretroviral o antirretrovirales tanto in útero como en las profilaxis antirretrovirales. La respuesta del sistema inmune a las vacunas no va a ser tan buena como los otros niños. Tenemos un riesgo de transmisión vertical de infecciones diferentes al VIH como hepatitis B, hepatitis C, y toxoplasma, citomegalovirus, infecciones oportunistas, y tenemos más probabilidad de infecciones bacterianas serias. Entonces, si tenemos una población que está saliendo libre de infección por el VIH,
pero sin embargo tenemos pues un riesgo en ellos porque tienen una condición especial y es que hay un incremento en mortalidad en relación con esto que acabamos de hablar. Entonces, como conclusiones, la transmisión vertical del VIH es hoy un evento prevenible, el manejo neonatal ha evolucionado, los niños expuestos al VIH no infectado siguen siendo una población que es vulnerable, el éxito en la prevención de la transmisión vertical ya no se mide únicamente para evitar la infección neonatal por VIH, sino por garantizar la supervivencia y el desarrollo integral del binomio madre-hijo mediante una atención basada en la evidencia, individualizada e interdisciplinaria. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor López, por su excelente exposición. Doc, tengo algunas preguntas que le voy a ir leyendo de acuerdo a lo que me mandaron, lo que me enviaron. La primera es, ¿qué tratamiento le puedo dar a un recién nacido que nace en domicilio? La madre tiene una carga viral indetectable y llega a las 2 horas de vida al hospital. O sea, nació en casa, de lo que entiendo. Sí, pues igual al bebé que haya nacido en casa, pues nos toca hacer toda la evaluación de la gestante, evaluar la categorización del riesgo. Si la mamá tiene infección por VIH y está en terapia antirretroviral y está indetectable, pues ahí nos toca, lo que nosotros hacemos es revisar como todos los antecedentes que ya tiene, las cargas virales, la terapia antirretroviral y ahí tomar la decisión. Si el bebé me llega a mí a las 2 horas o a las 6 horas, pues yo inicio inmediatamente la acidobudina, que es como lo primero que yo tengo a la mano. El inicio del bebé la acidobudina y una vez haga la evaluación del riesgo, ahí tomo la decisión de si requiere 3 medicamentos o solo con la acidobudina está bien. Y tomo la carga viral. Si en Ecuador tengo que tomar la carga viral. Em, También nos preguntan desde Manta, ¿cuál es el momento más adecuado de la toma de la primera carga viral en un bebé de riesgo moderado o alto? ¿Es preferible hacerlo inmediatamente al nacimiento? Em, el doctor me pone que el algoritmo dice que las primeras 72 horas, pero creo que se ha malinterpretado el tomarlo esperando las 72 horas. Sí, eso es verdad. A nosotros nos pasa lo mismo, pero en realidad da la oportunidad de tomarlo en las primeras 72 horas. Pero prácticamente nosotros en el programa de VIH nuestro, que también es las 72 horas solo para los de alto riesgo, tomamos esa al otro día que nace el bebé. Los neonatólogos nos dicen a nosotros que los exámenes se deben tomar a las 6 horas de vida. No sé si también allá lo tienen igual, pero en las primeras 6 horas de vida, que es cuando nos dan el aval de toma de exámenes, ahí hacemos la carga viral, habitualmente, pero se puede tomar hasta las 72 horas. Listo. Hay otra pregunta, doc. Dice un neonato con pruebas virológicas iniciales negativas, pero con exposición de alto riesgo durante el parto. ¿Qué hallazgos clínicos o inmunológicos le harían sospechar en una infección oculta antes de una confirmación diagnóstica? Sí, esa es muy buena pregunta porque cuando uno los tiene en el seguimiento, no, pues, la probabilidad de que la primera carga viral resulte positiva es muy baja, apenas el 20% de los niños se diagnostican con la primera carga viral. La segunda carga viral puede subir un poquito más, como el 30-40%, pero no es mucho. Entonces no dan muchos síntomas, aparte que yo los tengo en tratamiento. Entonces, cosas como candidiasis orofaringia, neumonía, que hace neumonía por neumocistis, neumonía recurrente, que no ganen peso, eso es muy importante, se quedan estancados y no ganan peso, y alteraciones en el neurodesarrollo son como, o infecciones del grupo del Storch, como citomegalovirus o toxoplasma con activaciones, es como lo que lo hace uno más pensar, lo hace uno pensar antes de que salgan las cargas virales que tienen el diagnóstico, pero con la periodicidad con las que se toman las cargas, uno los pesca antes de que empiecen los síntomas y empieza el tratamiento, porque tiene que hacer la primera carga viral en las primeras 72 horas y la siguiente carga viral tiene que hacerla entre las 4, nosotros entre las 6 y las 8 semanas y ustedes más o menos a las 6, entre las cuarta y sexta semana. Entonces, al mes yo ya lo tengo diagnosticado prácticamente. Listo. Doc dice, en neonatos de muy alto riesgo, ¿considera que los esquemas con 3 antirretrovirales modifican realmente el pronóstico a largo plazo o únicamente disminuyen el riesgo de infección temprana?
si yo tengo, modifican la probabilidad de que adquieran el desarrollo en la infección, pues, y modifican el pronóstico a largo plazo donde lleguen a resultar infectados porque yo estoy dando el tratamiento desde temprano. Y eso sí tiene impacto en morbimortalidad y sobre todo en neurodesarrollo. Y Doc, la última pregunta que tengo aquí es, doctor, ¿cuál es la recomendación sobre el pinzamiento del cordón umbilical? Pues dentro de todas las guías siempre es como pensamiento temprano del cordón umbilical, pero nosotros dentro de las guías no, o dentro de la práctica habitual no lo tenemos como una de las estrategias más que uno tenga que tener más, como ser más juicioso con eso. Lo más importante de todo es lo que les expliqué anteriormente, el tamizaje de la gestante, la terapia antirretroviral durante el embarazo, la definición de la vía del parto, la acidudina durante la atención del parto y la profilaxis antirretroviral en el recién nacido. Porque hay muchas otras cosas que mencionan como bañar al bebé, como el pensamiento temprano, pero que en verdad lo otro se lleva por delante de esas otras conductas. Bueno, doctor Juan Carlos, primero Yo pues tenía una agradecerle. inquietud con Ay, respecto a, en el caso permita, de que perdón. tenemos pacientes en expulsivo que a veces llegan y justo tienen sífilis, ¿cuál sería ahí la indicación? O sea, que el tratamiento, porque justo tienen a veces esta neurosífilis, que nos ha llegado a veces que no tienen un buen seguimiento y están en situación de calle, que una vez nos llegó una paciente con neurosífilis. Entonces, ¿cuál sería ahí el seguimiento y cuál sería importante si está asociado a un VIH con carga viral realmente? O sea, que recién llega la mamá también alta junto con el neonato. Ay, esto es bien difícil, doctora, porque a mí también me ha tocado lo mismo, sobre todo no solamente con sífilis, sino también con tuberculosis. Pero entonces lo que nosotros hacemos es, acá pues toca hacer toda la evaluación, entonces hacer las pruebas treponémicas de la gestante, las pruebas no treponémicas de la gestante también, hacer las pruebas treponémicas y no treponémicas del bebé y en este escenario toda la evaluación completa. Entonces, todo lo que es el hemograma, el perfil bioquímico, la punción lumbar, los huesos largos y darle tratamiento con penicilina. Aparte de la profilaxis que nos corresponde de la terapia antirretroviral. Esto es bien frecuente, uno piensa que no, pero es bien frecuente. Y en esas personas habitantes de calle, que aparte de todo consumen sustancias psicoactivas, algo que también yo he encontrado frecuente es tuberculosis. Y hemos tenido bebés con VIH y tuberculosis, neonatos. Listo, doctora Carmita, ¿ninguna otra pregunta? Creo que no, o sea, era mi inquietud porque una vez sí nos sucedió. Excelente, yo creo que agradecerle bastante por habernos ayudado el día de hoy. No, con mucho Muchas gusto. gracias, doctor Juan Carlos, por su predisposición y por su ayuda. Realmente nosotros somos una sociedad nueva. Apenas creo que comenzamos, pero estamos tratando de hacerlo mejor por los neonatos de nuestro país y pues tratar de tener estas colaboraciones entre países hermanos como somos con Colombia. Y pues creo que esto es algo que nos favorece bilateralmente porque aprendemos de las cosas que hacemos en un país y en otro. Y pues nada, agradecerle de corazón por su predisposición, por su tiempo y por todas las enseñanzas que nos acaba de impartir. No, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y felicidades. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. Doc. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias Buenas por su noches. compromiso. Excelente conferencia. Muy bueno, chévere. Gracias.